Hola a todos, bienvenidos a Marketing Pills, bienvenidos al episodio 94 de este podcast donde hablo de marketing. Y el día de hoy les voy a hablar sobre podcast o podcasting, podcastear, hacer un podcast pues. Y es que dar el salto al mundo de los podcasts puede ser un poquito desalentador por los millones de podcasts que ya existen y porque también quizás no tengas idea de por dónde iniciar o no tienes como mucha idea de cómo grabar o de qué escribir o de qué hablar. Hay tantas dudas que puedes tener cuando inicias un podcast que pues es parte de iniciar algo que te gusta en realidad. Pero así como también no hay a veces mucha idea de qué hacer también, pues como comenté hace 2 episodios, hay muchos recursos en este momento. Creo que es el mejor momento para crear lo que sea que queramos crear, quizás un canal de YouTube. Quizás no es un podcast y puede ser un blog de moda o no sé, hay tantas cosas que se pueden hacer y todo está en internet, todo está al alcance de tener wifi y es más que suficiente para aprender y para probar y para crear cualquier cosa. Ahora, para sumar a los recursos que ya existen en internet, pues también quiero sumar este nuevo recurso que es este episodio que he realizado el día de hoy con las preguntas que debes de hacerte antes de iniciar un podcast. Antes que todo, creo que nunca es un mal momento para iniciar cualquier cosa que tú quieras iniciar, sobre todo si tienes la espinita o las ganas de hacerlo y es una idea que no te deja dormir, creo que es buena idea hacerlo. Así que si nada más no te animas porque encuentras cualquier excusa para no hacerlo, escúchame el día de hoy. Yo te puedo decir que lo hagas, que lo pruebes y pues en realidad al hacerlo no sabes hasta dónde puedes llegar, qué alcance que puedes tener y todo lo que puedes lograr. Entonces, pues todos los que han llegado lejos lo han hecho porque han iniciado. Así que no te sientas inseguro para empezar a hacer tu podcast porque en realidad pues no sabes cuánta gente puede estar emocionada por el mensaje que quieras enviar al mundo. Así que te recomiendo que te hagas estas preguntas antes de iniciar con tu podcast para que desde el primer episodio aterrices con fuerza. La primera pregunta que puedes hacerte es ¿cuál es tu objetivo general? Creo que es una gran idea detenerte un momento y descubrir qué es lo que quieres lograr con tu podcast. No necesariamente pues tiene que ser una idea súper innovadora o algo que todo el mundo está esperando o pensarlo demasiado porque pues tal vez tu objetivo simplemente sea divertirte y es más que suficiente para iniciar. Muchas de las cosas que han llegado a ser grandísimas se han hecho a partir de algo que ha sido divertido para quien lo esté creando. Así que pues es importante que te pongas objetivos para que sepas hacia dónde ir también. Una buena manera de mejorar tu enfoque también podría ser escribirlo. Escribir en una libreta los objetivos también y los valores que va a tener tu podcast pueden determinar el impacto que quieres tener en el mundo. O sea, siempre es buena idea escribir lo que tú quieres lograr. Escribirlo te ayudará a tener una guía cuando te sientas de alguna manera pues perdido, cuando estés iniciando tu podcast y ya no sepas qué hacer. Bueno, puedes regresar a eso que escribiste para que tengas más idea de qué era lo que querías al principio y de esta manera pues seguir adelante. Para que este punto quede más claro, aquí hay algunos ejemplos que te pueden pues ayudar a llegar más lejos a la hora de iniciar. Un objetivo puede ser la narrativa que vas a tener con tu podcast, cómo te vas a dirigir a tu audiencia, cómo es que vas a hablar, qué vas a platicar. Si va a ser súper formal o va a ser una charla más amena, ese también podría ser un objetivo. Conectarte en un futuro con líderes de la industria también podría ser otro objetivo que puedas plantearte. Puedes tener invitados de tu industria e incluso esto también te puede llevar a hacer networking. De verdad que un podcast puede ser una puerta abierta a muchísimas oportunidades. Esto se lo digo por experiencia porque personalmente Marketing Pills pues de verdad que me ha ayudado a conocer gente que de otra manera no hubiera sido posible. Otro ejemplo de objetivo también puede ser posicionarte como experto, y creo que esto más que un objetivo es una consecuencia de hacer un podcast, ya que al hacer regularmente episodios sobre un tema determinado, pues también se vuelve una excelente manera de mostrar tu conocimiento y construir tu marca personal, que es un tema que también en algún momento toqué en Marketing Pills, ya que eventualmente ayudas a ocupar un hueco y a posicionarte como líder en tu campo. Y esto sucede porque también da más confianza escuchar a alguien que sabe sobre un tema, porque te das cuenta, o sea, al escucharlo sabes que sabe. Entonces, pues es más fácil que la gente, cuando piense, por ejemplo, en un podcast de finanzas, pues piense en ti porque justo tú hablas de finanzas. Así de esta manera, pues también empiezas a posicionarte y pues empiezas a trabajar tu marca personal.
Otro objetivo que también te podría ayudar, y que es un ejemplo, es convertir a los oyentes en clientes. Esto también yo creo que más que objetivo podría ser una consecuencia del contenido que tú estés creando en tu podcast, porque quizás este no sea tu objetivo principal o el objetivo con el que tú inicies tu podcast. No lo recomiendo de verdad, porque creo que se puede convertir en un speech de ventas y no creo que funcione pues de la mejor manera ponerte a vender en un podcast. No conozco a alguien que le guste estar escuchando que te están vendiendo, la verdad que no. Pero aunque no sea un speech de ventas el que tengas, es una gran manera de hacer marketing, porque es realmente efectivo convencer a alguien de que sea tu cliente de acuerdo a la pasión con la que tú hables de un tema. O sea, también por eso es importante que el tema de que vayas a hablar de tu podcast pues sea algo que te gusta o sea algo que te apasione, porque es más fácil que la gente lo entienda. Por eso yo creo que si quieres vender, es importante que seas también auténtico a la hora de hacer tu podcast. Sé que es a veces complicado iniciar y tener un estilo, y creo que es algo que se va desarrollando con el tiempo, pero yo no te recomiendo que le copies a alguien que ya existe, porque pues esa persona ya existe, ya tiene un lugar en el mundo de los podcasts, y tú vayas desarrollando tu propio estilo. La siguiente pregunta que también te puedes hacer antes de iniciar con tu podcast es ¿qué temas vas a cubrir? Esto también es importantísimo, porque aquí no necesariamente tienes que elegir uno y pues jamás desviarte de él. Puedes tener 2 o 3 subtemas a partir de un tema general y de esta manera pues se convierten en temas ancla. Lo que sí es importante es que te enfoques en un tema, porque esto te va a ayudar a mantener la coherencia y también a generar seguidores sobre un nicho. O sea, no te recomiendo que un día hables sobre viajes y al otro día hables sobre matemáticas y al otro día te pongas a hablar sobre cine, porque pues en realidad nunca vas a terminar de posicionarte. Yo por eso te puedo recomendar que tengas un tema en específico del que puedes hablar. En un momento les voy a dar algunos temas que también les pueden ayudar como a tener más idea de qué hacer con ellas. Son temas muy generales que existen pues con los podcasts, pero tener un tema pues ayuda a planificar los episodios. También pues procura pensar fuera de la caja y cubrir temas de nicho. Como les decía hace un momento, hay muchos temas de los que se puede hablar y subtemas que también te pueden ayudar a desarrollar pues varios episodios que se vayan llevando de la mano. Algunos ejemplos, como les comentaba hace un momento, pues pueden ser que hables de noticias de un país en específico. En política también podría ser sobre algún país o la historia de la política, no sé. En crimen, pues también algo especializado en crímenes. En salud podría ser que te enfoques quizás en el cuidado de la piel, y de ahí también puedes sacar muchísimos temas. En deportes podría ser de fútbol americano, de soccer, hablar solamente de béisbol. Tecnología, ciencias, espiritualidad también podría ser, religión, amor, autoayuda, finanzas y negocios. Podrías dedicarte solamente a finanzas personales. En música podrías dedicarte quizás, no sé, a música celta o música mexicana o sea, puedes desarrollar subtemas que también hagan que te especialices en ello. O quizás, no sé, hablar de un podcast que sea de viajes y solamente hables sobre lo que puedes hacer en París cuando lo visiten. De esa manera también ayudas a posicionarte, porque estás hablando de algo muy específico y es más fácil que la gente te recuerde. La tercera pregunta que debes hacerte antes de iniciar con tu podcast, es ¿quién es tu oyente ideal? Esto también es súper importante, porque conocer a tu tipo de audiencia, con esto puedes saber a quién quieres atraer. Te puede ayudar también a determinar el tono adecuado con el que vas a hablar, el flujo de episodios y qué temas también abordarás a futuro. Así que es importante que sepas con quién quieres hablar, a quién le estás hablando, para que ese tono de voz pues también te ayude como a hacerlo quizás más formal, más amigable, más empático. Y sobre todo creo que si sabes con quién estás hablando, será mucho más fácil crear episodios desde la perspectiva de tu oyente. Así que anota esta tercera pregunta, que es súper importante antes de iniciar con tu podcast. La cuarta pregunta que también puedes hacerte es ¿tienes todo lo que necesitas? Y esto no solamente me refiero a tener las ganas evidentemente pues las debes de tener. Me refiero a la parte de tecnología, no sé, o sea, es real que puedes iniciar con tu laptop. Yo les he comentado en otros episodios que pues inicié con el micrófono de mis audífonos pues ya murieron y pues poco a poco empecé a comprar como cosas que necesitaba, como un micrófono, me metí a cursos de edición, tengo un programa también de edición de audio. Pero si ustedes han seguido Marketing Pills desde el episodio 1, pues se darán cuenta que
quiero pensar que he mejorado en cuestión de edición, en cuestión también de hablar, de expresarme. También creo que es importante pues seguir creciendo en cuestión de lo que estás diciendo y no quedarte solamente como con muletillas o con cosas que haces al principio y que no te das cuenta. Entonces también con este punto quiero decir que si quieres reflejar algo más profesional, puedes evaluar tu equipo para que también suene mejor. Tal vez invertir en un micrófono o en herramientas de edición como Adobe Audition. Y esto no necesariamente lo debes de hacer en un principio, o sea, no desde el episodio 1 puedes hacerlo. Puedes ir comprando equipo conforme vayas creciendo y también esto creo que ayuda a que te comprometas más. No te lo recomiendo al principio porque quizás haces el episodio el día de hoy y vuelves a hacer el segundo episodio durante 2 meses. Entonces creo que también quizás en el episodio 50 vas cambiando de micrófono porque te diste cuenta que en realidad pues tu podcast sí está funcionando, pero yo siempre he estado de acuerdo con que inicies con lo que tengas. Lo importante es iniciar y no estar pensando en lo que te hace falta o en que lanzarlo todo de manera perfecta, porque entre más lo pienses pues menos sale el episodio, menos sale tu podcast. Entonces pues lo importante es dar el primer paso y conforme vas creciendo pues también invertir en otras herramientas que yo te recomiendo que las tomes en cuenta, porque conforme va cambiando la calidad de tu podcast también va creciendo tu audiencia. Y la última pregunta que debes de hacerte antes de iniciar con tu podcast es ¿cómo lo vas a promocionar? Porque también a veces pensamos que con lanzar el podcast pues inmediatamente van a llegar 2 millones de descargas, 4 millones de reproducciones y pues no, la verdad es que no es así. Hay que promocionarlo. Como creador de contenido creo que debes de ser el primero en distribuir lo que sea que estés haciendo. Así que algunas ideas para promocionarlo pues es, por ejemplo, iniciar con redes sociales. Puedes empezar los canales que sean propios de tu podcast y pues también recomendarte que no los abandones, o sea, no te emociones así muchísimo y abras un TikTok y luego un YouTube y Instagram y luego Facebook y luego Twitter porque te vas a hacer bolas. Esto lo he comentado muchas veces y creo que nunca está de más, pero si vas a tener pues tus redes sociales, creo que es importante que les des mantenimiento y que cada que salga un nuevo episodio tú lo publiques ahí para que la gente esté atenta cuando haya algo nuevo que anunciar sobre tu podcast. Otra manera de promocionarlo también puede ser creando un sitio web con su blog. De esta manera puedes ayudar a que la gente conozca mejor quién está detrás de ese podcast y también hacer episodios o hablar de tus episodios escribiéndolos para hacer un artículo más largo al respecto. Otra manera de promocionarte es redactando pues artículos en otros blogs como invitado. Creo que aquí es importante que si no conoces a alguien que tenga un blog que pueda ayudarte, pues igual puedes contactar, no sé, enviar redes sociales en Twitter o mandar un mail a editores que tengan su propio blog y decirles, oye, es que tengo un podcast y me gustaría escribir sobre este tema al respecto en el tuyo. Y si bien muchos no te van a contestar, porque así es, de seguro alguno va a hacerlo. Yo creo que es importante pues perder la pena en el tema de contactar a gente, porque creo que el no ya está ahí. Tenía un maestro de teatro que siempre nos decía cuando íbamos a alguna audición que el no ya estaba, habría que ir por el sí. Y de verdad que sí sucedía, o sea, en cuanto empiezas a moverte, las cosas empiezan a pasar. Y aunque te dé pena, creo que cuando te dé pena estar escribiendo un mail para contactar a alguien, piensa en que si te dicen que sí, vas a maximizar la exposición de tu podcast y eso va a llegar a más personas. Entonces, pues piensa en los beneficios cuando sientas pena para que pues se te quite esa penilla que solamente nos pone el pie. Y otra gran manera de promocionar tu podcast pues es invertir en anuncios. Esta es primordial. Cuando invertimos en anuncios a veces pensamos que estamos perdiendo dinero, pero no, en realidad estamos eligiendo a quién queremos llegar, en qué canales y podemos elegir el contenido que queremos que vea. Entonces, si bien a veces segmentar es complicado, hay un gran beneficio sobre todo en redes sociales y es que no tienes que hacer una inversión enorme para anunciarte. Entonces toma en cuenta invertir en algún momento en anuncios para llegar a más personas. Siempre va a tener buenos resultados hacerlo porque estás llegando a gente que de otra manera no te conocería. Así que pues estas son las 5 preguntas que te puedes hacer antes de iniciar con tu podcast. Es importante que te las hagas y que lo escribas sobre todo para que pues tu podcast no salga nada más porque sí, así de, ya salió, sino que haya una pequeña planeación antes y de esta manera pues puedas prever lo que
quieres hacer a futuro. Si quieres hacer el podcast de tus sueños, creo que es importante sentarte, tomarlo en serio y no solamente ponerte a grabar, sino planificar de qué vas a hablar, con quién vas a hablar, cómo lo vas a distribuir y cuál es el objetivo de hacerlo. Esto creo que te va a ayudar a que sepas hacia dónde caminar y hacerlo de manera segura. Así que si estás dudando en empezar tu podcast, creo que es un gran momento para hacerlo. Si no sabes quién te va a escuchar, puedes enviármelo a mí para que yo sea la primera persona que lo escuche. De verdad que me encanta saber que hay gente que quiere iniciar, porque siempre es bueno saber que hay alguien que está por iniciar algo que le gusta hacer. Así que si tienen alguna duda sobre cómo iniciar con su podcast, pueden contactarme vía Twitter a mi Twitter, que es @marianasalas, a mi Instagram, que es Mariana Salas, al Twitter de Marketing Pills, que es marketingpills_, al Instagram también de Marketing Pills, que es Marketing Pills Podcast, o a mi blog personal, que es marianasalas.com. Ahí pueden mandarme sus podcasts y preguntarme, no sé, cualquier duda que tengan al respecto. De verdad que será un placer leerlos y poder responderles. Gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos la siguiente semana con otro episodio sobre marketing. Bye.